que el señor Castillo, con las expresiones vertidas en la entrevista que hemos visto el día de ayer, estaría incurriendo en una infracción constitucional, porque como responsable de la política exterior menciona un mecanismo que no está contemplado en la Constitución. Ahora nosotros nos vamos a comunicar con el almirante Jorge Moscoso. Él ha sido ministro de Defensa. Bienvenido, señor Moscoso, a Exitosa Perú. ¿Cómo está, Karina? Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los televidentes de Exitosa. Muchísimas gracias, almirante. Y yo quiero saber su primera reacción. Usted ha sido ministro de Defensa, también almirante de la Marina de Guerra del Perú, y quería saber cómo ha tomado esta iniciativa del presidente de la República. Primero ha dicho que él lo dijo en Bolivia, cuando ni se imaginaba ser presidente de la República, pero después de darle muchas vueltas, el periodista le dijo: oiga, se está metiendo en problemas, ¿sabe lo que está diciendo? Él salió con esta propuesta de preguntarle a todos los peruanos, y preguntar a todos los peruanos es, como ya sabemos, el referéndum. Bueno, la primera reflexión y la primera, digamos, la aproximación que tengo es de un total rechazo a esas expresiones desafortunadas del señor Castillo, que en su condición de presidente de la República debe tener muy claro que según el artículo 118 tiene la obligación y es una función de él dirigir la política exterior y relaciones internacionales. Esas expresiones dadas de una forma totalmente, ni siquiera con sustento, sino como expresiones casi coloquiales, lo que hacen es poner justamente en peligro todo lo que significa la política exterior y las relaciones internacionales del Perú. El territorio peruano, según el artículo 54 de la Constitución, es inalienable e inviolable. Y en este territorio el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. Y los límites de nuestro territorio, y evidentemente que el espacio donde se ejerce la soberanía, se delimitan y se demarcan según los tratados internacionales que forman parte de la legislación nacional. Y por último, que creo también muy importante mencionarlo, el artículo 32 de la Constitución establece claramente que no pueden ser sometidos a referéndum los tratados internacionales en vigor. Eso significa que el señor Castillo, con las expresiones vertidas en la entrevista que hemos visto el día de ayer, estaría incurriendo en una infracción constitucional, porque como responsable de la política exterior menciona un mecanismo que no está contemplado en la Constitución para poner a consideración de referéndum algo que afecta a la soberanía y la integridad territorial. Aquí me tocó, como director general de Capitanías y Guardacostas el año 2014, y siguiendo la línea de mando, implementar el fallo de La Haya con la presencia de nuestras unidades navales, tanto en el llamado Triángulo Exterior como el llamado Triángulo Interior, y fue un trabajo muy profesional que se realizó en coordinación con la Cancillería para determinar los protocolos y los procedimientos que al final fueron ejecutados por las unidades y que llevó y coadyuvó a definitivamente a sellar nuestro límite con Chile. Estas expresiones totalmente infelices y totalmente fuera de sustento del señor Castillo, del presidente de la República, lo que hace es abrir innecesariamente un frente en la política exterior, cuando lo que uno busca es justamente posicionar al Perú como Estado en el ámbito internacional. Entonces, creo que lo que corresponde aquí es que el Congreso de la República, en el uso de la facultad de control político, convoque con carácter de urgencia al canciller para que explique y dé explicaciones respecto a los alcances de esta expresión del presidente, que definitivamente, como vuelvo a repetir,
pone en peligro la política exterior del Estado peruano. Claro, por supuesto. Nosotros nos comunicamos con usted porque hemos seguido su carrera. Usted me dice que estuvo en Capitanía del Puerto cuando se implementó el fallo de La Haya durante el gobierno de Ollanta Humala. Luego ha sido presidente del Comando Conjunto, luego ministro de Defensa durante el gobierno de Vizcarra. Entonces es un funcionario de carrera. Sabe lo que me está diciendo, sabe que no se puede someter a referéndum algo que atenta contra los tratados internacionales. Y esto de modificar nuestros límites, modificar territorio, eso es imposible que se haga. Entonces, el canciller le tuvo que alcanzar alguna información al presidente de la República para que no diga esto en televisión internacional. Yo pienso que el resultado de, digamos, de esa interacción con el periodista del canal CNN nos ha evidenciado, pues, la poca preparación del señor Castillo para ejercer el más alto cargo de la nación, que es el presidente. Y el mismo periodista lo mencionó, que no hubo, digamos, un listado de preguntas previas. En todo caso, no, es que no pueden haber. Que se puede inferir es una, digamos, una idea personal del señor Castillo respecto a algo que tiene trascendencia de Estado. O sea, la política exterior no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Y eso lo tiene que tener claro. Yo supongo que en este momento los funcionarios de carrera de la Cancillería deben estar tremendamente preocupados por los alcances de estas expresiones que, como vuelvo a repetir, son totalmente infelices. Muy bien, pero el presidente de la República es el que encabeza la política exterior. Debe tener algún tipo de idea, porque si no nos arrastra, ¿a qué? Al caos. Justamente por eso es que para poder emitir una opinión respecto a temas tan importantes y tan delicados como lo que es la política exterior, uno tiene que tener una preparación. Uno no puede eximirse, digamos, de su condición de funcionario, en este caso de presidente de la República u otros, y decir que esa es una opinión personal y que la dio cuando estaba en un escenario que ahora como presidente, pero sin embargo no fue claro, al contrario, dejó abierta esa posibilidad y empleó esa frase, pues, que la venimos escuchando hace ya bastantes semanas, que el pueblo. Señor Castillo, el Estado se rige por la Constitución y las leyes, y toda la ciudadanía tiene la obligación de respetarla, y usted como presidente tiene la mayor obligación de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa al interior de las Fuerzas Armadas? Un marino no deja de ser marino porque entra al retiro, un ex presidente del Consejo del Comando Conjunto sabe lo que están sintiendo las tropas, los oficiales. ¿Qué es lo que están sintiendo en este momento los oficiales de las diferentes fuerzas del orden con esta declaración? Porque ustedes son los que ponen el pecho cuando el territorio se ve en peligro. Bueno, lo que yo puedo, digamos, inferir, como en toda situación, es que tanto en el Comando Conjunto como en las instituciones armadas debe haber una preocupación natural respecto a los alcances de estas expresiones. Y ello, evidentemente, debe estar siendo producto de una reflexión al interior de los estados mayores respecto a una posición institucional que corresponde o correspondería, digamos, hacérsela llegar al señor presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dado que el artículo 165 de la Constitución es muy claro y dice que las Fuerzas Armadas tienen como finalidad garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Y esto no es un tema que tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el Estado. Así las Fuerzas Armadas existen para él. Entonces, expresiones del jefe supremo de las Fuerzas Armadas que están totalmente fuera del contexto o del texto constitucional,
lo que llaman es a una preocupación, pienso yo, por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que luego de una reflexión ameritarían una comunicación, vamos a ir a una posición institucional respecto a esta situación generada por el señor Castillo. Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Jorge Moscoso, exministro de Defensa, marino y además comandante del Comando Conjunto, ¿no? Excomandante del Comando Conjunto. Muy bien, ahí nos explica cómo se manejan las cosas. Sí, dígame, por favor, lo escuchamos. Sí, para terminar, nada más, que Karina, si me permite, lo que sí tengo claro, como almirante de la Marina, como es jefe del Comando Conjunto, y como es ministro también de Defensa, es que las Fuerzas Armadas sí tienen claro cuál es su rol constitucional y el respeto a la Constitución, a las leyes y por ende también a los tratados internacionales, y todo ello basado en su rol constitucional. Entonces, la ciudadanía sí debe tener muy claro que las Fuerzas Armadas se deben al Estado, se deben a la patria, y de ninguna manera a un gobierno de turno y a ideas que no tienen nada que ver con la Constitución y con las leyes. Eso quiere decir, yo lo puedo interpretar, puedo inferir de que usted me está diciendo de que ustedes van a proteger nuestro territorio no se va a desmembrar y que ustedes van a proteger la Constitución, las leyes y al pueblo. Efectivamente, nosotros nos debemos a la patria. Como alguna vez lo mencioné, nuestro compromiso no es un contrato firmado, sino en el momento que un oficial de las Fuerzas Armadas recibe la espada del jefe supremo, el jefe supremo le dice, recibidla con honor, y nosotros le decimos, os lo prometo. Ese es el juramento de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, desde el almirante o el general más antiguo, hasta el soldado menos antiguo que hoy está resguardando nuestra frontera en la zona de la Amazonía, en la frontera con los diferentes países. Y esto también debe llamarnos a la reflexión, porque es el trabajo diario de las Fuerzas Armadas para que la ciudadanía tenga la tranquilidad que el Perú va a seguir proyectado hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias, exministro, por estar aquí. Ya ha quedado claro, bueno, es el sentir de un oficial y que este oficial habla con muchos oficiales. El presidente de la República ha metido en tremendo problema porque las Fuerzas Armadas no son beligerantes, pero reaccionan inmediatamente. Muchísimas gracias, exministro.